Buenos días. Hoy iniciamos lo que es la última clase sobre lo que es el tema de ecosistemas. Específicamente vamos a hablar un poco de cómo está formado los ecosistemas, la importancia que tienen, cuál es la relevancia a nivel ecológico, las formas de contaminación, que es la última fase de lo que aparece en el módulo sobre lo que es la parte de desarrollo a nivel de lo que es el módulo. Vamos a trabajar la presentación sobre lo que es contaminación. Bien, entonces, los aspectos que tienen que ver con lo que son los ecosistemas, vamos a ver la estructura que tienen, que es un ecosistema, cuáles son los factores bióticos y abióticos que determinan la existencia de las condiciones las cuales los ecosistemas tienen. Los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida y que modifican la vida dentro de lo que son los ecosistemas en sí. Es decir, por ejemplo, la cantidad de luz, la cantidad de oxígeno, la cantidad de agua, todo lo que no tiene vida, pero que sin embargo es importante para un ecosistema. Entonces, se le conoce como factor abiótico. Los factores bióticos son aquellos que tienen vida o condiciones en las cuales se cumplen ciertas estrategias a nivel ecológico, es decir, por ejemplo, lo que es la red trófica, en la cual existen los herbívoros, los carnívoros, los depredadores, los descomponedores en los cuales participan y influyen en el comportamiento de los ecosistemas, por lo menos los herbívoros alimentándose de los productores, los carnívoros alimentándose de los herbívoros, entonces mantienen un balance a nivel ecológico. Entonces eso involucra todo lo que es un factor biótico, o sea, que tiene vida. Bien, la energía, que es un factor importante dentro de lo que son los ecosistemas, se desplaza de una comunidad a otra dentro del ecosistema en un flujo unidireccional continuo. Es decir, que la energía que impulsa las actividades de la vida proviene del sol. Entonces, he aquí entonces el hecho de que todo lo que es los organismos productores, las plantas, a través de lo que es la fotosíntesis, entonces necesitan para poder desarrollar este proceso bioquímico de la necesidad de energía. Y esta energía se obtiene a través de lo que es el sol para poder iniciar todo el proceso. Se utiliza y se transforma mediante las reacciones químicas que alimentan la vida. Es decir, que esa serie de transformaciones de energía lumínica a energía química involucra entonces una transformación de la energía y termina convirtiéndose en energía calórica que, por ejemplo, en este caso, se transforma en la fotosíntesis de energía química, de energía calórica a energía química. Los nutrimentos pasan en forma continua a través de lo que son en forma continua por ciclos y aprovechan de manera repetida dentro de los ecosistemas y entre ellos. Bien, la energía química a través de lo que es la fotosíntesis, específicamente en lo que viene siendo las células vegetales, en lo que son los cloroplastos, hay estructuras que permiten que esas moléculas energéticas se vayan transformando. Entonces, de ahí viene el hecho de que los nutrimentos, a medida que van pasando los ciclos, se aprovechan de una manera a la otra, o sea que nunca se va a perder la energía que existe dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, entre los factores bióticos, un organismo herbívoro involucra el hecho de que va a consumir la energía contenida dentro del organismo productor. Va a almacenar parte de esa energía en su cuerpo. Luego, entonces, el carnívoro se alimenta del herbívoro, también va a captar esa energía que está contenida dentro del herbívoro y así sucesivamente. O sea que los nutrimentos van a pasar de una forma a la otra dentro de los ciclos ecológicos a nivel biológico. Aquí entonces, por ejemplo, el esquema, ¿verdad?, del flujo de energía, lo que estamos explicando. Primero, la energía del sol, ¿verdad? Energía lumínica es captada por las plantas o organismos productores. Esa energía
lumínica se transforma en energía química en una planta, específicamente en una molécula que se llama glucosa. Entonces, esa energía química, entonces, cuando viene un herbívoro y se alimenta pues, de la planta, va a contener esa energía que va a ser almacenada como parte de su cuerpo, y a su vez entonces van a aparecer diferentes tipos de organismos que pueden alimentarse de diferentes tipos de herbívoros, dependiendo de cuál sea el caso, y los carnívoros a su vez entonces van a seguir este ciclo. Y finalmente entonces aparecen lo que viene siendo entonces los organismos descomponedores, que toda la energía que ha pasado del ciclo a través de los diferentes tipos de animales herbívoros, carnívoros, finalmente entonces esa energía consumida regresa a la parte del sustrato y inicia el proceso nuevamente. Bien. ¿Cómo influyen cómo influyen la energía a través de las comunidades? Okay. Más adelante vamos a ver en una de las proyecciones que existen diferentes tipos de ciclos que modifican el comportamiento de un ecosistema. Entonces, esos ciclos involucran, por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno. O sea, son diferentes tipos de ciclos que mantienen una estabilidad a nivel de los que son los ecosistemas. Entonces, todo involucra un factor importante, el tipo de energía que existe dentro de una comunidad o dentro de un ecosistema. Cuando hablamos de energía, debemos recordar que la energía solamente en principios de fisicoquímica o a nivel bioquímico, la energía nunca se va a destruir, sino que la energía solamente cambia de un estado al otro, o sea, que nunca se destruye. Entonces, la energía puede pasar de un nivel trófico a otro. Cuando hablamos del nivel trófico, es lo que estábamos explicando acá, de que la energía contenida entre los organismos va a pasar de un organismo al otro, y que la energía dentro de cada uno de ellos va a pasarse y nunca se va a destruir. Entonces, ese es el hecho, la energía pasa de un nivel trófico a otro. Bien, las ondas electromagnéticas llevan energía del Sol a la Tierra, ¿ok? Ya hablando en términos de energía calórica, entonces se tiene que tomar en cuenta de que todos los ecosistemas, sean acuáticos, sean terrestres, necesitan de cierta influencia de la energía calórica, la cual entonces mantiene el nivel adecuado en el planeta. Entonces, gran parte de la energía solar que llega a la Tierra es reflejada y absorbida. Entonces, este fenómeno se conoce como efecto invernadero en forma normal, el cual entonces, bajo la influencia de ciertos factores climatológicos, se reflejan los rayos solares y mantienen un nivel estable, normal, lo que es en la parte del calor del planeta. Pero normal en el hecho de que se refleja los rayos caloríficos y salen. La parte que es totalmente contaminante es el hecho cuando entonces esos rayos quieren salir, se reflejan, ya sea en las hojas, ya sea en los techos de las casas o en el agua del mar, se refleja, no puede salir y entonces aumenta la temperatura del planeta. Eso es otro fenómeno aparte. Bien, los organismos fotosintéticos capturan el 3% o al menos de estas cantidades de energía. Okay. Entre los organismos fotosintéticos, la mayoría o la mayor parte de los organismos que realizan la fotosíntesis están plantas y algas, pero las algas son las que realizan el mayor proceso fotosintético a nivel de lo que es el planeta. Los pigmentos como la clorofila absorben emitudes de onda específicas en la luz solar. Okay. Se habla aquí de los pigmentos porque todo el proceso a nivel de los factores bióticos y a nivel de lo que son factores de modificación del ecosistema, inicia con un organismo productor. Y los organismos productores, para poder ser productores, deben hacer el papel de elaborar su propio elemento, pero son productores. Entonces, eso se debe a un pigmento que se llama clorofila, que están dentro del cloroplasto, dentro de las hojas, que son las que realizan el proceso entonces de fotosíntesis. La energía solar se utiliza luego en reacciones que almacenan energía en enlaces químicos y producen azúcar y otras moléculas de alta energía. Bien, este esquema podemos ver entonces el hecho de un árbol totalmente en proceso de fotosíntesis, en donde las flechas nos indican
los diferentes procesos. Esta flecha en la amarilla se refiere a la captura de la luz solar, o sea, cuando están las plantas iniciando el proceso de fotosíntesis, específicamente en la hoja. Luego, ese proceso también absorbe en presencia de luz solar lo que es el dióxido de carbono, también con agua, y se sintetizan entonces y se liberan una serie de sustancias bioquímicas, en el cual la principal es el azúcar, que es una molécula altamente energética para la planta, la cual pues la nutre. Ese proceso entonces involucra que esta molécula se distribuye en forma de alimento por todo el cuerpo o toda la planta, absorbiendo entonces diferentes tipos de nutrimentos en coordinación con otro tipo de tejidos, los cuales absorben otro tipo de minerales, macronutrientes, micronutrientes, dependiendo, y dan una estabilidad al organismo productor. Entonces, por eso se le llama productividad primaria. Ok, dentro de todos los organismos dentro de un ecosistema, van a existir dos tipos de organismos: los productores, que son autótrofos, porque son los que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, y están los heterótrofos, que son los que necesitan de otro tipo de organismos para poder suplir sus necesidades metabólicas, como los herbívoros, los carnívoros. Entonces, los autótrofos también se les conocen como organismos productores. Y sencillamente todo el proceso a nivel del organismo productor autótrofo se necesita es principalmente la luz solar. Casi todos los autótrofos son organismos fotosintéticos que obtienen su energía del sol. Entonces, al elaborar su alimento, para que inicie el proceso de fotosíntesis, la luz solar es la que activa este proceso, es la que da inicio a que una serie de biomoléculas a nivel del cloroplasto y estructuras moleculares pues se activen. Entonces, eso es el proceso por el cual es importante tener la luz solar en una manera adecuada dentro de lo que son los organismos fotosintéticos. Algunas bacterias pueden obtener su energía de sustancias químicas. ¿Okay? Estos organismos que obtienen sustancias químicas se llaman quimioreceptores, pero esos organismos quimiosintéticos, más que todo, son organismos que utilizan sustancias químicas como el azufre, que son sustancias altamente letales. Por lo menos hay bacterias, las cuales están alrededor de las aguas de los volcanes, las cuales tienen una alta concentración de azufre. Entonces, esas bacterias que están allí son quimiosintéticas, porque sencillamente se alimentan de la transformación bioquímica del azufre en otras sustancias. Entonces, son aptas y se alimentan específicamente de ese tipo de medio. Entonces, a todas estas bacterias que no solamente son azufre, son otras sustancias como elementos químicos como el nitrógeno, entonces se llaman quimiosintéticos. Los heterótrofos, como mencionábamos, son organismos que consumen otro tipo de alimento o otro tipo de organismo para poder obtener energía. Entonces, definitivamente que entre los heterótrofos ingresan la mayoría, o no todos, lo del reino animalia, ¿verdad? Que somos organismos que necesitamos de otros tipos de individuos, otro tipo de animales, o de consumir plantas o diferentes tipos de productos para poder sintetizar esos alimentos y obtener un beneficio, o sea, obtener energía. Entonces, por eso, todos estos tipos de organismos se les conocen como heterótrofos dentro de lo que son los ecosistemas. La energía que los organismos fotosintéticos almacenan y ponen a disposición de otros miembros de la comunidad a lo largo de un periodo específico se denomina productividad primaria neta. Vamos a buscar un esquema ahorita. Entonces, dentro de eso, la mayoría de los alimentos se miden en unidades específicas que se llaman calorías. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de un heterótrofo, la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos tienen una información a la base de kilocalorías, sencillamente porque en base a eso es que se va a obtener o se va a sintetizar diferentes tipos de energías dentro de nuestro cuerpo, porque tienen diferentes tipos de elementos químicos para nuestro organismo para que podamos vivir. A nivel entonces ecológico, estas calorías básicamente se tienen que ver el hecho de organismos autótrofos, porque almacenan cierta cantidad de energía en todo su cuerpo. Y esto se le conoce como biomasa, que es el peso seco del material orgánico.
almacenado o dado en un ecosistema. Entonces, todo inicia, primero que todo, con la productividad primaria. En la productividad del ecosistema influye, ok, dentro de un ecosistema tiene que haber una relación y un equilibrio, pero tiene que existir ciertos niveles de sustancias. Por ejemplo, tiene que haber cierta cantidad de nutrimentos adecuados, tiene que existir la presencia de luz solar para que el productor comience o inicie la red trófica, la disponibilidad de agua y la temperatura afuera del clima. Entonces, en el aspecto del clima, pues el clima influye mucho en el comportamiento del ecosistema y de los individuos que están ahí. La temperatura y la disponibilidad de agua, si no existe la presencia del agua, obviamente todos los organismos van a aparecer. Y la cantidad de nutrimentos involucra el hecho de que si hay suficiente cantidad de plantas, entonces los herbívoros pueden iniciar el proceso alimentándose de dichas plantas. Por lo tanto, si hay suficiente o una buena cantidad de herbívoros, los carnívoros van a tener de qué alimentarse y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere el hecho de la suficiente cantidad de nutrimentos dentro de un ecosistema. Ok, esto es entonces, por ejemplo, este es un esquema, una figura de ciertos tipos de bosques, de biomas. Específicamente estamos trabajando, se puede observar aquí lo que es un ejemplo de tundra, un ejemplo de conífera, un bosque arborífero, un bosque de una pradera, hay un desierto. Entonces, son diferentes tipos de biomas, pero dentro de ellos, todos estos tipos de biomas forman un ecosistema en el cual todos los organismos deben estar en equilibrio. Debe haber una buena cantidad de temperatura, debe haber una buena cantidad de agua, debe haber una influencia directa de la luz solar para que todas estas plantas, estos árboles, puedan crecer y puedan tener un buen follaje. Y los herbívoros dentro de cada uno de los biomas, ya sea pradera, ya sea bosque de bosque de conífera o tundra, o selvas tropicales, todos los animales presentes en esta área en específico, llamados biomas, dentro de lo que son los ecosistemas, deben tener la adecuada concentración de energía dentro de estos organismos para que el ecosistema en conjunto se mantenga. Si uno de ellos deja de funcionar, ya sea por falta de alimento, digamos, como suele ocurrir y está ocurriendo a nivel mundial drásticamente cada año, donde, por ejemplo, las selvas tropicales se deforestan hectáreas y hectáreas de bosques primarios, obviamente los bosques primarios y los bosques en forma general se destruyen, se talan, ya no hay organismo productor. Ya no hay organismos productores, los herbívoros de esa área no pueden alimentarse. Por lo tanto, los herbívoros van a comenzar a padecer, mueren, desaparecen, y los carnívoros tampoco van a tener que alimentarse. Entonces, ¿qué hace el carnívoro? El carnívoro tiene que buscar el medio para poder sobrevivir. Y aquí entonces abro un paréntesis, entra los problemas entonces en el cual los grandes carnívoros como los felinos tienen dificultades a nivel de caza. Por ejemplo, específicamente el jaguar. Una vez se elimina dentro de un bosque todo lo que fue la productividad primaria, o sea, a nivel de lo que es organismos productores, y se eliminan los herbívoros propios de estas áreas en forma natural, que son los herbívoros de allí, los carnívoros, como los felinos, como el jaguar, tienen que buscar de qué alimentarse. Entonces, ¿qué encuentran alrededor si ya le han eliminado toda su cadena alimenticia? Pues sencillamente encuentran entonces animales invasivos o introducidos por el hombre, como el ganado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jaguar? El jaguar tiene que alimentarse de algo. Entonces, al hacerlo, surgen los choques y los problemas de ganadería contra el jaguar. Entonces, son situaciones a nivel ecológico que se deben plantear y que se deben tener un equilibrio dentro de lo que es un ecosistema. Ok, la energía fluye a través de los niveles tróficos. Ok, vamos a buscar los niveles tróficos, donde los niveles tróficos involucran la cadena, lo que normalmente nos enseñaron en primaria, la cadena alimenticia, que se llama niveles tróficos. Vamos a buscar una representación de una cadena alimenticia. Por ejemplo, tenemos esta sencilla, a nivel acuático o a nivel terrestre. Acuérdense que existen dos tipos de ecosistemas básicos, terrestres y los acuáticos. Entonces, a nivel de organismos productores, en un ecosistema podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos la hoja. Esa hoja es un organismo productor, pero de esa hoja hay un herbívoro pequeño.
hay un pequeño pues, individuo, un insecto que se está alimentando de este tipo de hoja. Pero ese insecto, en forma larval, es alimentado o va a ser, digamos, consumido por, en este caso, un consumidor secundario, que es un ave. Pero esa ave, a su vez, puede ser alimentada o puede alimentarse o puede ser que tenga un consumidor terciario que va a ser entonces depredado. Entonces, así sucesivamente, la energía contenida dentro de la hoja, a través de lo que da la fotosíntesis y demás, todo ese producto alimenticio dentro de la hoja, ¿quién lo captó? La larva, el insecto. La larva del insecto mantiene esa energía comprimida en su organismo y el consumidor secundario, esta ave, se alimenta de ella. Entonces la energía contenida en la hoja pasó a la larva y luego se la pasó al consumidor secundario. El consumidor consume el secundario y a su vez entonces otro tipo de depredador va a captar esa energía y así se la va pasando sucesivamente. Entonces esos son lo que se explica en la cual la energía fluye a través de los niveles tróficos, o sea que nunca se va a destruir, solamente va a cambiar de un organismo al otro y cumpliendo con lo que es ese equilibrio ecológico en el cual los organismos se alimentan de una forma natural. Y si los productores forman el primer nivel trófico, pues obtienen su energía directamente de la luz a través del proceso que se llama fotosíntesis. Aquí entonces están las definiciones de lo que es un herbívoro o consumidor primario. Dice, los que se alimentan directamente, exclusivamente de los productores, como los herbívoros. Los consumidores, entonces, secundarios, que se alimentan entonces de los primarios. Y vienen entonces consumidores secundarios que se alimentan, o carnívoros, porque se alimentan de lo que es, ya sea herbívoros y demás. Y finalmente, entonces, aparecen algunas definiciones como los omnívoros, que actúan en diferentes ocasiones como consumidores primarios, secundarios y ocasionalmente terciarios. Por ejemplo, pues nosotros. Bien, dentro de la cadena alimenticia, pues aquí vemos los esquemas. A nivel entonces de ecosistemas acuáticos, de igual forma, todo lo que es fitoplancton y todo lo que son algas y todo lo que es a nivel microscópico que necesiten de la luz solar, pues son un organismo productor. Obviamente el fitoplancton necesita esta influencia de la luz para entonces que el zooplancton, que son organismos mucho más grandes, pero son algunos microscópicos, pero sin embargo se alimentan de lo que son las algas o el fitoplancton. A su vez, entonces, el zooplancton le sirve de alimento a consumidores entonces secundarios, peces como tal, pero un poco más grandes. Y finalmente, dentro de la cadena, entonces aparece un consumidor terciario. Obviamente, el consumidor terciario, pues entonces no tiene digamos, un depredador, si un tiburón o demás, como tal, pero ahí entonces dentro de esa cadena entramos nosotros. Y así sucesivamente, o sea que la red en la cadena trófica nunca se va a perder lo que es la energía. Ok, aquí vemos otro esquema de lo que viene siendo, digamos, a nivel de los diferentes tipos de biomas que explicábamos anteriormente. Aquí vemos diferentes tipos de organismos, los cuales, si hacemos una clasificación, pues son organismos que algunos son herbívoros, otros son carnívoros, otros son carnívoros secundarios, dentro de lo que son de esta red. Entonces, identificamos, por ejemplo, aquí en esta, lo que son plantas, son productores. Este productor, tenemos un consumidor primario, el cual pues se alimenta del follaje o las semillas, ¿verdad? Pero este consumidor primario, a su vez, puede ser presa para un consumidor terciario, como una serpiente, o puede ser un búho, puede ser cualquier tipo o otro tipo de carnívoro. Pero a su vez, estos carnívoros o esta serpiente también puede ser alimento de cualquier tipo de consumidor terciario, que viene a ser, puede ser un águila o puede ser cualquier otro tipo de organismo. Entonces, lo único que hace falta aquí dentro de esta red es que finalmente todos los organismos son
tienen la presencia o va a llegar la presencia de organismos descomponedores, como bacterias y virus, bacterias y hongos. Esas bacterias y hongos sencillamente lo que van a hacer es que van a extraer el alimento o la energía contenida dentro del cuerpo del individuo, y esa energía va a pasar entonces a lo que es la superficie, la tierra. Y esa energía entonces contenida es captada por diferentes tipos de bacterias, se transforma en diferentes sustancias bioquímicas, las cuales sirven de abono o de fuente de energía para nuevamente un productor, o sea, una planta. Y esa planta a su vez va creciendo y ahí se va nuevamente el ciclo. O sea, por eso es el tema de, dentro de lo que son los ecosistemas, del ciclo, porque es cíclico, nunca termina. Esa transformación de energía va pasando de un organismo al otro y cuando termina, nuevamente inicia. O sea, que nunca tiene una finalización. Salvo la influencia directa del hombre en forma negativa, la cual se altera y se sigue alterando, y si no se tiene conciencia ecológica y si no se toman las medidas, se va a seguir alterando, como ha ocurrido en los últimos 100 años. Ok, vamos a ver entonces los tumores de dendritos que viven en desperdicio de la vida, en su esqueleto, mudado, hoja caída, desecho y cadáver. Veamos quiénes son. Ejemplo, los lombrices de tierra, protistas, los buitres, que consumen materia orgánica muerta y excretan en un estado de composición más avanzado. Sus productos de excreción sirven de alimento a otros descomponedores, de dendritos y descomponedores. Entonces, estos descomponedores, vamos a buscar los esquemas. Dentro de lo que vemos descomponedores, pues por ejemplo aquí en este esquema se mencionan al final del proceso diferentes tipos de organismos. Esos organismos tienen la capacidad entonces de degradar parcialmente ciertas sustancias. Entonces, la transferencia de energía no ocurre directamente entonces, sino que se va transformando. La transferencia de energía de un nivel trófico a otro es ineficiente. Es decir, que no toda la energía va a pasarse de un organismo al otro. O sea, siempre el organismo que consume almacena. Un pequeño porcentaje de la energía disponible se transfiere al nivel de trófico porque la conversión de energía siempre implica la pérdida de forma de calor. Entonces, esto implica el hecho de que, por ejemplo, ciertas sustancias en forma de heces o desperdicios del organismo, entonces se liberan ciertas sustancias. Esas sustancias entonces que se liberan, entonces participan estos señores, los comedores de dendritos, de tierra, algunos protistas, cochinillas, algunos buitres, los que se alimentan de sustancias más elaboradas y demás. Vamos entonces a la pirámide de energía, con el esquema de los ciclos de los nutrimentos. Sencillamente los ciclos que mencionábamos al principio de la clase son estos. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Este que está. El ciclo del carbono involucra el término, lo dice, ¿verdad? La esencia del carbón. El carbón, todos los organismos vivos tenemos en nuestra estructura atómica, en nuestra estructura biomolecular y a nivel celular de tejidos, órganos y demás, todo lo que se constituye a nivel de carbono, el átomo del carbono. Entonces, dentro de los organismos vivientes es un elemento químico importante por diferentes tipos de procesos a nivel metabólico. De ahí viene el hecho del término ciclo de carbono, sencillamente porque el carbono, como ustedes ven aquí en todo este esquema, primero lo inician los productores. Los productores sintetizan o captan la energía del sol, inician la fotosíntesis y se produce un producto biomolecular que se llama glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. Esa glucosa se almacena en las hojas, ¿verdad? En forma de azúcares, y eso, entonces, el herbívoro lo capta. O sea, se come la hoja y ahí va entonces a captar esa glucosa. Parte de esa glucosa, el cuerpo del individuo lo va a transformar y va a almacenar sustancias metabólicas que tienen estructuralmente átomos de carbono en sus tejidos, o sea, en su cuerpo. Y luego la mitad lo desecha en forma de heces.
Pero este organismo carnívoro, ¿verdad? Un consumidor viene y capta esa energía y a su vez parte de esa energía se distribuye y se libera tanto en los herbívoros como liberan dióxido de carbono, como el carnívoro también libera dióxido de carbono. ¿Y el dióxido de carbono qué es? Lleva átomos de carbono. Parte de ese tejido del cuerpo del carnívoro almacena también ciertas sustancias metabólicas con carbono y luego a través de la respiración, entonces, ese dióxido de carbono disuelto de estos organismos, del herbívoro y del carnívoro, pasa a la atmósfera. En la atmósfera se combina con otras sustancias, las cuales cuando se queman combustibles fósiles se liberan dióxido de carbono y otras sustancias en exceso. Entonces, todo este dióxido de carbono nuevamente es captado por los organismos productores, como el caso de las plantas, se inicia el proceso de fotosíntesis e inicia el ciclo nuevamente. O sea que en ningún momento ni se pierde energía, ni los átomos de carbono se destruyen, solamente van a ser transformados de un estado, de un cuerpo al otro, y se van a disolver, ya sea en dióxido de carbono, se almacenan en forma de carbono en el tejido de los organismos, son consumidos a su vez, o cuando se consumen o se, digamos, hay combustión de lo que son combustibles fósiles, la destrucción de y la separación bioquímica a través de la combustión, se libera dióxido de carbono. Entonces, este es parte de los procesos. Este es parte del proceso en el cual se logra entonces mantener el equilibrio. Este es el ciclo de carbono, pero hay varios. Está el ciclo de nitrógeno, que es igual al proceso. Pero aquí la diferencia es que participan un poco más las bacterias. El término de quimiosintéticos, como mencionábamos, también son organismos las cuales tienen la característica de poder transformar sustancias bioquímicas o químicas, transformarlas en otros subproductos. Entonces, cuando los animales liberan ciertas sustancias de desecho, entonces, al igual que otros productos, estas bacterias que están obviamente en algunos tipos de raíces de plantas en la tierra, tienen la capacidad de captar ese nitrógeno y transformarlo en otras sustancias nutritivas, que a su vez entonces otro tipo de plantas captan, la absorben y finalmente entonces llegan los consumidores y comienzan a almacenar por el consumo de estos productores, almacenan también entonces o captan este tipo de sustancias químicas, específicamente nitrógeno. Y ahí entonces el ciclo nuevamente se va repitiendo y nunca se destruye. También existen otros tipos de ciclos, el ciclo del fósforo, por ejemplo. Entonces, existen a nivel ecológico diferentes tipos de factores que modifican el comportamiento, ya sean los factores biótico-abióticos, y dentro de lo que son los bióticos, entonces involucra el hecho de que existen diferentes tipos de ciclos. Y dentro de lo que son entonces los abióticos, por ejemplo, la temperatura, la cantidad de agua, la cantidad de oxígeno, la cantidad de luz solar, que son entonces condiciones que modifican el comportamiento dentro de lo que son los ecosistemas. Bueno, entonces este PowerPoint está en plataforma. Los que están trabajando de forma digital, se le ha asignado 2 talleres. Esos 2 talleres, uno dice taller final y el otro un pequeño ejercicio. Esas 2 notas se van a captar en la casilla de parciales y de nota de examen final. Nota final es el proyecto que tienen que dice trabajo final, que deben buscarlo en la sección de trabajo o obligaciones, en la cual tienen que desarrollar los talleres y lo que se ha puesto allí en base a este tema. En el caso de lo que es el ejercicio, solamente se seleccionó un tema del módulo del cual se va a evaluar de forma digital. Y tienen se activa hoy y tienen hasta el 20 para entregarlo de forma digital. Los que están trabajando de forma modular, pues sí tienen que seguir las indicaciones que se han dado a través de todo el trimestre y entregar su módulo, o haber entregado su módulo que inicia mañana.
Ok.